Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos al vídeo en el que vamos a comentar y explicar la teoría que nos aparece acerca de la geometría molecular. La teoría de la repulsión entre pares de electrones de la capa de valencia. Aquí, en esta teoría, básicamente, la nueva novedad es que nos permite predecir la geometría molecular. Y además de la forma y los ángulos de enlace de cada una. Esta teoría fue desarrollada por dos químicos británicos y vamos a ver que, en resumen, se basa en que los pares solitarios ejercen fuerzas o efectos de repulsión sobre los pares de enlace e incluso sobre otros pares solitarios. Es decir, moléculas que nosotros con la estructura de Lewis dibujamos, por ejemplo, el amoníaco. Vamos a dibujarla aquí. El amoníaco, correcto, según la estructura de Lewis, la podemos dibujar así. ¿Qué ocurre? En esta nueva teoría, recordad que este par solitario lo que nos hace es un efecto de repulsión parecido a como si cerrásemos un paraguas. Es decir, si nosotros reparamos en esto, aquí ponemos una flecha y la nueva teoría nos diría pues, que los ángulos de enlace se van a cerrar y nos queda algo parecido a lo siguiente. Es decir, los hidrógenos estarían más próximos entre sí, ¿vale? Recordad las cuñas. Esta cuña que he pintado aquí quiere decir un enlace que está mirando hacia nosotros, ¿no? Por encima del plano de la pizarra, ¿no? Hacia arriba. Esta otra cuña quiere decir que se hunde hacia abajo en el plano del papel, ¿no? Es decir, pues nada, pues estos ángulos de enlace, como digo, van a ser menores que los que nos predecía en el modelo de Lewis, ¿no? Muy bien. Más ejemplos. Bueno, pues tenemos otro ejemplo muy conocido, que es con la molécula del agua. Es decir, con la molécula del agua sabemos que es una molécula angular, es decir, el oxígeno que tiene dos pares solitarios, pues fijaros que nos ejerce repulsiones sobre los enlaces, de tal manera, aquí, que estos dos pares de solitarios me cierran este ángulo de enlace, ¿de acuerdo? Resultando el agua, como digo, pues una molécula angular, al igual que el sulfuro de azufre, ¿de acuerdo? De hecho, en la práctica el ángulo de enlace es de unos 108 grados en el agua, ¿vale? Lo podemos poner aproximadamente unos 108 grados. Venga, pues nada, vamos a ver un poquito más en profundidad. Cómo relacionamos el número estérico del átomo central, a ver, aquí, con la geometría de la molécula. Bueno, pues en primer lugar, ¿qué tenemos, no? Si vamos a imaginar que tenemos un átomo central que tiene dos pares de electrones con los que forma enlace, ¿no? Bueno, pues la geometría va a ser la de una molécula diatómica. Efectivamente, ejemplo, pues aquí tenemos un ejemplo como por ejemplo pueda ser el cloruro de magnesio, ¿vale? El cloruro de magnesio efectivamente nos va a formar ángulos de enlace de 180 grados. ¿Vale? Vale, geometría lineal, ¿no? Estaríamos en este caso. Ejemplos de geometría trigonal plana, pues por ejemplo, la que nos va a dar el trióxido de azufre, ¿vale? Si nosotros hacemos la estructura de la molécula, pues nos van a salir ángulos de enlace de 120 grados. ¿Vale? Por ejemplo, el trifluoruro de boro también es otro ejemplo. En el caso por ejemplo, del metano, pues fijaros que nos sale una geometría tetraédrica. Si nosotros hacemos incluso la estructura del tetrafluoruro de carbono, pues nos salen ángulos de 109 grados. Sin embargo, en la bipirámide trigonal, pues distinguimos efectivamente
los ángulos de enlace, los que están en el plano del átomo central, que esos se les llama ángulos de enlace ecuatoriales. ¿Vale? Son ángulos de enlace de 120 grados. Y los ángulos de enlace axiales, ¿de acuerdo? Que serían ángulos de 90 grados, claro, 90 grados. ¿Vale? Por ejemplo, si hacemos la estructura del pentafluoruro de fósforo, nos va a salir esta geometría molecular según esta teoría, bipirámide trigonal. De la misma manera, si hacemos para el tetrafluoruro de azufre, ¿de acuerdo? Efectivamente, pues el azufre contendrá ahí un par solitario, ¿no? Que me ocupará una de esas posiciones de la bipirámide trigonal. Y por último, el octaedro. En el octaedro, pues lo mismo. Si hacemos la estructura para, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre, pues vamos a ver que los 6 fluoros ocuparán posiciones equivalentes en el octaedro. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver algún pequeño ejercicio, ¿no? Así por comentar alguna geometría un poquito más que nos haya parecido todavía. Vamos a coger, por ejemplo, aquí, ¿vale? Fijémonos, pues por ejemplo, el dióxido de cloro, ¿vale? Bueno, pues en este caso os aprovecho este ejemplo para comentaros otro de las ideas clave de la teoría, y es que los enlaces dobles o triples mantienen a los átomos unidos en las mismas posiciones que si fuesen un enlace sencillo. ¿De acuerdo? A efectos de la teoría, enlaces múltiples no cuentan. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis entendido la teoría y nos vemos en clase. Chao.